Vamos a dar inicios, hermanos, a la palabra. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pues como saben, hermanos, hoy nuestro pastor no pudo estar con nosotros, amén. Está lejos, pero presente en espíritu, amén. Estamos presentes en espíritu. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar hoy, hermanos. Desde el día yo estuve yo orando al Señor y le estuve pidiendo a Dios que sea Él, ¿verdad? Porque la palabra dice que el Señor es el que nos capacita a todos. Y yo soy muy mala, hermano, soy muy mala para los títulos, que es un título, ¿verdad?, que se basa en todo un estudio que vas a hacer, ¿verdad? Y yo soy muy mala para poner títulos. Nunca tengo, nada se me viene a la mente y ando perdida, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, levanté ayunos al Señor y le dije, Señor, le digo, ayúdame porque yo sé que mi conocimiento es vano, ¿verdad? Dice la palabra que el conocimiento humano para Dios es vano, hermanos, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, usted hábleme, que sea lo que usted quiera decir a su pueblo. Y ayer en un sueño, hermanos, yo no estaba completamente dormida, sino que estaba yo muy angustiada, ¿verdad? Porque aún no sabía qué tema, ¿verdad? Qué tema el Señor quiere hablar a su iglesia. Y en eso estaba yo en mi libreta, porque tenía mi libreta en blanco, y me pone en mi libreta, me dice el título, Viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Y yo le digo al Señor, viviendo en el Espíritu, amén. Y yo le pregunto, y bueno, nosotros ¿cómo podemos vivir en el Espíritu, hermanos? Si no es reconociendo que es una guerra, ¿verdad? Es una lucha constantemente en el Espíritu. Es una lucha constantemente, hermanos, en la vida del creyente, porque acuérdense que nosotros no vamos a tener debilidades ni vamos a tener luchas cuando el Señor nos mande a llamar, ¿verdad? Cuando sea la venida del Señor, que retomemos, ¿verdad?, un cuerpo glorificado como Cristo. Dice que ahí ya no va a haber tristezas, ya no va a haber luchas, ya no va a haber carne, ya no va a haber nada, ¿verdad? Pero por lo mientras nosotros vamos a tener una lucha, hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es su bendito y poderoso nombre, Padre celestial. En el nombre de Jesús, mi Dios todopoderoso, le damos gracias, Señor, porque usted nos permitió, Padre mío, alabarle, Señor, y engrandecer su nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que su Santo Espíritu, Señor, nos lleva, Padre mío, a enaltecerlo, Padre mío, a adorarle, Señor, porque usted es digno, Señor, de alabanza. En el nombre de Jesús, mi Dios todopoderoso, le damos gracias, Señor, y asimismo, Padre mío, le ruego, Señor, que esta palabra, Señor, sea como tierra fértil a nuestros corazones, Señor, que pueda regar, Señor, esa semilla de fe, mi amado, que usted ha plantado en nuestro corazón, Señor, que pueda crecer, Señor, que podamos ser pámpanos, Señor, a la vid y que podamos ser fructíferos, Señor, con su palabra, Padre mío. Le ruego, Señor, que su Santo Espíritu, Padre mío, hable en nuestra vida, Señor, instrumentos inútiles, Señor, delante de su presencia. Todo es, Padre mío, para que su nombre sea glorificado, Dios, para que su nombre sea enaltecido. Le damos gloria y le damos honra. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a abrir, hermanos, el libro de Gálatas 5, capítulo 16. Amén. Me dicen cuando ya la tengan. Amén. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales yo os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, no andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, les está diciendo a los Gálatas que tienen que andar por el Espíritu. No les da opción, ¿verdad? El apóstol les dice de sí o sí, ustedes tienen que andar por el Espíritu. Pero les dice que no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir, hermanos, verdad? Que aunque nosotros, el Espíritu, ¿verdad?, que es el Espíritu de Dios, que es el que nos guía, siempre va a haber algo, ¿verdad? Algo, porque el apóstol Pablo te está diciendo, ahí está, pero tú no debes de satisfacerlo. Amén. No nos está diciendo que no está fuera de nosotros, ¿verdad? Nos está diciendo, no deben de darle pie a la carne, no deben de satisfacer la carne. Amén. Pero pues nosotros nos preguntaremos, ¿verdad?, ¿qué es andar por el Espíritu? Es estar bajo el dominio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Qué es estar bajo el dominio del Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir? A ver, vamos a estudiar juntos la palabra, ¿verdad? Es hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque ¿a dónde los lleva el Espíritu Santo, hermanos? Nos lleva a toda verdad y a toda justicia, amén. Y la verdad, hermanos, nos lleva a la verdad, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio de Dios, y la justicia de Dios, ¿verdad?, que es la justicia que Dios establece que nosotros debemos de hacer. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad?, en nuestra vida es el que nos lleva a la verdad, que es la palabra de Dios, el andar en obediencia, ¿verdad?, en andar en sus caminos. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos? Nos redarguye de pecado, ¿verdad? Amén. El Espíritu Santo, hermanos, Él es el que nos redarguye de pecado en nuestra vida. Él es el que nos enseña, porque nuestro amado Señor, ¿qué dijo nuestro amado Señor Jesús? No estaré solos, yo mandaré al Consolador para que les enseñe todas las cosas, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es nuestra guía, es el que nos dirige, es el que nos habla en nuestra vida. Por eso nosotros debemos tener siempre tenemos que estar latentes a la voz de Dios, amén. Aprender a escuchar, hermanos, la voz de Dios. Porque un hijo de Dios ya no vive por sí mismo, hermanos. Un hijo de Dios vive por la guía del Espíritu Santo. ¿Y a dónde nos guía el Espíritu Santo, hermanos? A la palabra de Dios, que es a la obediencia a Dios. Amén. También podemos ver, ¿verdad?, que a qué nos lleva el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nos lleva a fructificar, ¿verdad? Nos lleva a fructificar, hermanos, ¿por qué? Porque nos lleva a estar pegados ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Nos lleva a ser pámpanos, hermanos, a hacer esos pámpanos pegados a nuestro amado Señor Jesús. Porque ¿qué dice el Señor? Fuera de mí nada pueden hacer. Amén. Solamente entonces la palabra de Dios, hermanos, la obediencia a Dios, que nuestro amado Señor Jesús nos dice que si me aman, guarden mis mandamientos. Amén. Nos lleva a fructificar, ¿verdad? A fructificar en Cristo, a poder hacer buenas obras en nuestro amado Señor Jesús. Amén. Y también nos dice, ¿verdad? Nos dice, pero no satisfacer los deseos de la carne. ¿Pero qué son los deseos de la carne, hermanos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué son los deseos de la carne, hermanos? Ya lo leímos en Gálatas, ¿verdad? Que manifiestas son las obras de la carne. Envidias, adulterios, contiendas. ¿Qué más? Amén, gloria a Dios. Los deseos de la carne, hermanos, son nuestros apetitos físicos, ¿verdad? Son los apetitos que la carne siempre quiere tener, satisfacer nuestras propias necesidades, lo que nosotros queremos hacer, lo que queremos sentir en ese momento, amén.
¿Por qué, hermanos? Porque la palabra dice que nuestra simiente, ¿cómo es? Nuestra simiente es pecaminosa, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que hacemos lo que no queremos hacer. ¿Por qué? Porque son los deseos de nuestra carne, amén. Son los que nos llevan, hermanos, a hacer lo que nosotros queramos en ese momento, amén. Y dice, ¿verdad?, la palabra que es nuestra simiente pecaminosa, son nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias. Es lo que a uno más le gusta, hermanos, los deseos de la carne, nuestros placeres, amén, que no queremos sujetarnos, porque dice la palabra que la carne no se sujeta a la ley, amén. Dice que no se sujeta a la ley, hermanos, porque la carne en ese momento, si tú estás en un pleito, en ese momento tú vas a querer hacer lo mismo, golpear. Si en ese momento a ti te gritan, tú vas a querer agredir de la misma manera, hermanos, y esa es la carne, porque la carne no se sujeta, ¿verdad? Dijeran por ahí, la lengua no tiene hueso, ¿verdad? Que cuando tú quieres decir algo, hermanos, lo haces, y así es la carne. El espíritu no, porque el espíritu, ¿qué hace? Nos sujeta a la obediencia a Dios, pero la carne, hermanos, no se sujeta. Ella está suelta, ella quiere hacer lo que a ella le plazca, amén. Amén, pero nosotros no debemos ignorar que tenemos una batalla espiritual dentro de cada uno de nosotros, hermanos. Dice allá en donde leímos en Gálatas 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Amén. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo, hermanos? De que es una batalla espiritual, ¿verdad?, que tenemos. Pero no para todas las personas, hermanos, no para las personas del mundo. Amén. Esta batalla espiritual de la que nos habla el apóstol, hermanos, es una batalla solamente para los hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque las personas del mundo, ellos no tienen el Espíritu de Dios, hermanos, solamente sus hijos. Porque dice la palabra que nosotros fuimos, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de Dios, los que creímos en el Señor, los que aceptamos a nuestro amado Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, los que nos bautizamos en su nombre, fuimos sellados con su Santo Espíritu, amén. Entonces, en la vida de un hijo de Dios, hermanos, es una batalla que vas a tener siempre, amén. Porque ¿cuáles son nuestros enemigos? Primeramente, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, hermanos. Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, y el mundo, ¿verdad? El mundo, hermanos. Son nuestros tres enemigos que tiene un hijo de Dios, hermanos. Amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es el que habita, ¿verdad? Habita dentro de nosotros. Habita. Y dice, y no es el espíritu del hombre, sino el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dice la palabra, ¿verdad?, que ellos se oponen y ellos luchan entre sí. Luchan, el espíritu y la carne luchan. Es una lucha, hermanos, interna, ¿amén? ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra que nosotros, antes de conocer al Señor, ¿cómo estaba nuestro espíritu? Era un espíritu, ¿qué? Un espíritu muerto. Un espíritu, hermanos, que estaba muerto, ahí no nos nada, ¿verdad? No nos guiaba ni nada. Entonces, antes teníamos, hermanos, nosotros un espíritu muerto, pero dice que cuando fuimos sellados, el Espíritu de Dios está sobre nosotros, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Pero verdad que nosotros seguimos siendo, ¿qué? Carnales todavía, ¿no? La palabra lo dice, el apóstol Pablo lo dice, que hacemos lo que no debemos de hacer porque nuestra simiente aún es pecaminosa. Entonces, hermanos, es una batalla porque la carne se opone al espíritu y el espíritu es contra la carne, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros deseos carnales no son los deseos del espíritu. Nuestros deseos carnales, lo que nosotros queremos, hermanos, no es lo que Dios quiere en nuestra vida. Amén, no es lo que la palabra, hermanos, nos dice, como nosotros tenemos que andar en plenitud con Cristo, en obediencia con Cristo. Entonces, la carne combate
con lo que el Espíritu quiere de nosotros, los que somos templo de Él. Pero la carne combate contra el Espíritu, porque lo que el Espíritu Santo quiere es todo lo contrario a lo que nuestra carne nos pide. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Y es una guerra interna que tenemos siempre, todos los días. Pero debemos nosotros escoger, hermanos, qué guerra queremos ganar. Y nosotros nos preguntamos por qué tenemos que luchar. Amén. ¿Por qué tenemos que luchar, hermanos, esa guerra? Muchas veces, hermanos, hay personas, hermanos, que llegan, ¿verdad?, al Evangelio, pero, ¿verdad?, dice la palabra que no están bien cimentados en la palabra. ¿Y qué pasa, hermanos? Que cuando ellos fallan, lo que no saben, ¿verdad?, cuando ellos fallan, hermanos, ellos se rinden, ¿verdad?, se van por vencidos, porque piensan, ¿verdad?, que le fallamos a Dios. Le fallamos a Dios, hacemos cosas que a Dios no le agradan, entonces que decimos, no, Dios a lo mejor ya no me quiere, yo ya no voy a seguir en el Evangelio porque no puedo, amén. Pero lo que nosotros, hermanos, debemos reconocer es esa lucha interna que tiene tu carne contra el Espíritu, amén. Pero nosotros, hermanos, debemos de decidir a quién le vamos a dar esa lucha, amén. Porque, a ver, ¿cuáles son, hermanos? Si nosotros le damos prioridad a la carne, ¿cuál es la prioridad que quiere la carne? Satisfacer sus deseos. Le damos muchas veces prioridades, ¿verdad? En ese momento le damos prioridades, hermanos. Cuando nosotros desechamos la voz del Señor, le estamos dando prioridad a la carne y estamos desechando a Dios. Porque el Espíritu Santo siempre habla en nuestra vida. ¿O a poco ustedes no les redarguye esa voz interna que cuando estamos haciendo algo malo, esa voz interna nos dice no? Amén, esa voz interna, hermanos. Pero si nosotros, ¿qué hacemos? Si nosotros no le importamos, ¿qué hacemos? Seguimos. O muchas veces en una discusión, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habla a nuestra vida y nos dice ya no hables, o ya cierra la boca, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué hacemos? Seguimos con nuestra propia carne, queremos sacar ese coraje, queremos sacar esa ira, hermanos, y entonces nosotros le estamos dando prioridad a la carne, estamos dándole, ¿verdad?, prioridad a la carne, hermanos. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos, cuando le damos prioridad a la carne? Contristamos, estamos contristando el Espíritu de Dios que habita en nosotros, amén. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos ignorando por completo. Estamos ignorando a Dios mismo, hermanos, porque la palabra dice, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios conoce lo más profundo y los pensamientos más profundos de Dios. Imagínense eso, hermanos, que nosotros poder conocer la voluntad de Dios y que no podamos, ¿verdad?, que no le demos lugar al Espíritu Santo que es del Señor. Entonces, ¿y qué es lo que pasa, verdad? Nosotros contristamos al Señor porque estamos desobedeciendo a Dios prácticamente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que cuando nuestro espíritu está decayente, ¿qué pasa, hermanos? Cuando muchas veces decimos, es que ya no siento el gozo, ya no siento el amor, ya no siento esa paz, exactamente, estás triste, ¿qué pasa? Porque eso sí, hermanos, cuando nosotros le estamos dando prioridad a la carne, nuestro espíritu está decayente, nuestro espíritu está contristado nuestro espíritu, hermanos, porque no le estamos dando lugar, estamos priorizando otras cosas, estamos priorizando nuestra carne, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermanos, cuando nuestro carácter aflora? Cuando ya no tenemos paciencia, cuando ya no tenemos paz, cuando ya no tenemos templanza, la sabia mansedumbre, dice el Señor, porque dice su palabra, ¿verdad?, que la sabiduría de Dios, ¿cómo es? Es animal, diabólica y perversa, ¿verdad? Mas la sabiduría de Dios es primeramente buena, pacífica, benigna, en Él no hay ninguna clase de maldad ni de contienda, ¿verdad? Y la sabiduría del mundo sí, hermanos, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? Estamos logrando que la carne esté librando, que esté ganando esa batalla, cuando nuestro carácter, cuando nuestra inmoralidad, nuestras envidias, es porque no estamos alimentando nuestro espíritu.
¿Y qué podemos hacer, hermanos? Algo, ¿verdad?, primordial en la vida del creyente, hermanos, es el ayuno. ¿Qué hace el ayuno en nuestra vida? Somete a la carne. Amén. Somete a la carne, hermanos, porque cuando nosotros lo pensamos, ¿verdad? Es imposible que nosotros lo neguemos, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que hoy le fallamos al Señor, pero después le decimos, no, Señor, yo voy a ayunar, yo voy a someter a esa carne, amén, a someterla. ¿Para qué? Para que nosotros menguemos, para que Cristo crezca en nosotros, crezca en nuestra vida. También, hermanos, el leer las Escrituras. Me acuerdo que el año pasado nosotros habíamos orado, había habido prédicas que nos había dado nuestro pastor, porque nosotros íbamos a empezar a llenarnos de la palabra del Señor, íbamos a empezar a llenarnos de la Escritura, hermanos. Y eso es algo primordial en la vida del creyente, hermanos, la palabra de Dios, porque es nuestra espada. Amén, es con la que tú vas a luchar, hermano. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le damos lugar a la carne? Le damos lugar al celular, a las redes sociales, hermanos, porque a mí me pasaba, hermanos, que había momentos en los que yo me ponía a leer demasiado la Biblia y luego iba en la calle y me acordaba de un versículo y me daba hasta ansiedad, porque yo quería seguir y quería leer y quería aprender. Y entonces ahí es verdad cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros, hermanos, y Él nos pide más. Pero cuando me siento en el sillón y nos ponemos a ver el Facebook, todo eso, nos pasamos hasta 5 horas o todo el día, hermanos, en el celular. Y eso es una mentira, ¿verdad?, que nadie puede negar, porque todos aún lo hacemos. Todos aún lo hacemos, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le estamos dando lugar a la carne ahí, hermanos, y nuestro espíritu está menguando. Por eso cuando tú ya no tienes ganas de leer las Escrituras, te da sueño, te da flojera, cuando ya no tienes esa paz, ese gozo, cuando cometemos pecado de omisión, porque el no también orar delante del Señor, estamos cometiendo pecado de omisión delante del Señor, hermanos. Y eso pasa porque nuestro espíritu está por los suelos, ¿verdad? Nuestro espíritu está decayente. Por eso hay alabanzas, ¿verdad? Hay alabanzas que dice, aviva, Señor, nuestro espíritu. Aviva, Señor, nuestro espíritu, porque necesitamos, hermanos, tener nuestro espíritu fuerte, ¿verdad? Un espíritu que nada lo mueva, hermanos. Un espíritu fortalecido en el Señor, ¿verdad? También otra cosa, ¿verdad?, que le damos lugar a nuestra carne, también es el no congregarnos, hermanos. Cuando no nos congregamos. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces hace frío, está lloviendo, estás cansado por tu trabajo o cualquier cosa. ¿Y qué te dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? A ver. Niéguense a ¿qué? A sí mismo, tomen su cruz y síganme, les dice el Señor. El Señor te está diciendo, niégate a lo que tú eres, ¿verdad? Luego tenemos, a lo mejor, no sé, algunos no vienen porque están cansados, porque le dan prioridad a quehaceres, a otras cosas, hermanos. Muchas veces, ¿verdad?, se van unos a reuniones, dicen, ¿saben qué? Una reunión es más importante que el Señor, ¿verdad?, que venir a congregarse. O a las fiestas, quedarse dormido en casa. Las amas de casa, hermanos, algo que no podemos negar es que el quehacer, ¿verdad?, el aseo del hogar nos mata. Y es algo muy difícil, hermanos, ¿verdad? Uno, hermanos, que es cabeza, ¿verdad?, también del hogar, que mantiene el hogar una mujer. Luego, ¿verdad?, muchas veces es que tengo muchas cosas que hacer, y si hoy no voy a la palabra, y si hoy no me congrego, luego ya estoy muy cansada y no oro en las noches porque ya el cansancio nos gana. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Le estamos dando ¿qué? Lugar a la carne, hermanos. Y después eso se nos va a hacer fácil, porque ya después no va a pasar un día, van a pasar un día, van a pasar 2 días, van a pasar 3 días, y nosotros vamos a seguir sin orar. No nos va a dar tiempo de leer ¿qué? La palabra, hermanos. ¿Y qué tal? ¿Qué queremos? Estamos muy cansados, también los varones, ¿verdad? Estamos muy cansados, ¿y qué queremos? Sentarnos y a descansar tantito, pero con el celular. Pero la Biblia no, ¿verdad? Porque la Biblia nos aburre. Es como que la Biblia no es como un trabajo, ¿verdad? Y ya nada más distracciones como el celular, como el Facebook, hermanos.
Y entonces eso está haciendo que nuestro espíritu esté bajando, hermanos, y no estamos luchando la buena batalla. Amén, porque le estamos dando el lugar, hermanos. Nosotros mismos, acuérdense que la palabra dice que tenemos libre decisión. Amén, tenemos libre decisión. El Señor nos dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo me es permitido, pero no me voy a dejar dominar por ninguno. Amén. Entonces, cuando le damos prioridad a lo demás, alimentamos nuestra carne y nuestras propias concupiscencias, hermanos, y nuestra propia moralidad también, porque algo, hermanos, que nos deja mucho el celular es la inmoralidad. Todo lo que vemos en el celular, videos, pasa muchos videos indebidos, ¿verdad? Que un hijo de Dios se supone que ya no debe de ver esas cosas, y aún así nosotros lo aceptamos, hermanos. Lo aceptamos en nuestra vida. Y no, lo difícil no es aceptarlo, porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. Aquí lo que debemos de aceptar, hermanos, es que somos débiles, somos carnales, somos pecaminosos y tenemos que luchar esa buena batalla, que es la batalla del espíritu, que es la batalla de la carne. Amén. Y en el verso 25, ahí mismo, estamos en el mismo, en Gálatas 5, en el verso 25, nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén, gloria a Dios. Dice, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo, aquí nos está diciendo, hermanos, que si nosotros andamos, amén, si nosotros andamos por el Espíritu, dice que no debemos de andarnos irritando, ¿verdad? Unos a otros. Entonces, el andar haciendo envidias en las congregaciones, el andar irritándolos a unos a otros, hermanos, a nuestros hermanos, quiere decir que es carne en nosotros aún, ¿no? Es carne en nosotros aún. ¿Y qué podemos ver, verdad? En estos puntos que ya comprendimos, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál es la carne? Amén. Ya comprendimos, ¿verdad? ¿Cuál es la carne? ¿Cuál es el espíritu? ¿Qué es andar por el espíritu? A estas alturas, ¿verdad? Nosotros ya debemos de conocer, ¿verdad? La palabra. Pero entonces, hermanos, ¿qué nos da? Que es una lucha, ¿no? ¿A qué es una lucha, hermanos? Que debemos de pelear, que debemos de luchar la buena batalla. Nuestro conocimiento, hermanos, van a venir. Tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Y que tú vas a luchar y que vas a fallar, pero te vas a volver a levantar. Te vas a volver a levantar, hermanos. No es de que ¿cómo se podría decir? No es, hermanos, a lo mejor en que tú te sientas mal o que estemos ya destituidos del Señor, ¿verdad? Porque no es así. Simplemente, hermanos, que es una lucha y es difícil, hermanos, en la vida del creyente. Amén. Y algo que podemos ver, ¿verdad? Que podemos ver unos puntos, hablar de un punto que pasa en la congregación y que no lo sometemos a Dios. Y es algo que pasa, hermanos, es algo que pasa, es algo muy real. Y es la inmadurez espiritual, ¿verdad? Es la inmadurez, hermanos, espiritual en la congregación, que está hablando de la carne, ¿verdad? ¿Y cómo podemos deducir, hermanos, a lo mejor una inmadurez? La inmadurez viene de que no conocemos la palabra, ¿verdad? Así que si decir no conocemos muy bien la palabra, pues no vamos a conocer cuál es la verdad del Espíritu Santo nos lleva, que es la verdad, que es la palabra, la obediencia a Dios. Porque la Biblia habla, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, está hablando que la verdad es la palabra de Dios. Entonces lo podemos deducir, hermanos, como que todavía hay pues carne, que viene la soberbia, las envidias, la vanagloria, la contienda, las disensiones, las irritaciones, ¿verdad? Así como nos dice aquí en el capítulo 25, que no nos andemos irritando unos a otros. Y en la congregación, hermanos, ¿qué pasa si somos inmaduros con nuestros hermanos? O mejor dicho, si somos carnales, ¿verdad? Algo algo muy fácil, ¿verdad? Algo que pasa siempre es de que no nos gusta alguna acción de un hermano.
¿Qué pasa, mis hermanos? Que algo que no nos gusta, ¿y cómo actuamos nosotros? Porque sí, hermanos, cuando no te parece algo de tu hermano, ¿qué haces? Eres indiferente, lo tratas de diferente manera, ya no eres igual con él, porque entonces estamos hablando que ¿qué es? Es carne, hermanos, es carne. Cuando tú con tu hermano ya no lo tratas igual, que algo te hizo tu hermano y ya no me parece cómo actúa él, ¿verdad? Y la palabra dice, hermanos, que nosotros no debemos de ser así. La palabra a nosotros nos dice que nosotros debemos ser luminares en medio de la oscuridad, hermanos. Que nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Dice que los que son más espirituales, que hacen que levanten a los que todavía no, ¿verdad? Que nosotros ayudemos, hermanos. Y esa es una obra de la carne, que realmente pasa, sí pasa, hermanos. Amén. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Ahí no estamos escuchando la voz de Dios. Ahí estamos siendo carnales. Y le estamos dando, tú en tu propia decisión, le estás dando lugar a tu carne. Y pues los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, dice la palabra también, ¿verdad? ¿Qué otra manera, hermanos? ¿Qué otra cosa pasa? La inmadurez, ¿verdad? ¿Qué nos trae también a la iglesia, hermanos? Que muchas veces nos enojamos y ¿qué queremos? Que nos anden rogando a lo mejor, ¿verdad? ¿Qué queremos? Ay, no, pues ahora que vengan a visitarme y ya voy, ya que me contenten. No, eso en realidad, hermanos, pasa en la congregación. O que ya hablamos de alguien más, que ya no nos parece, ¿no? Como es nuestro hermano y hablamos de alguien más. Cuando la palabra no nos dice eso, hermanos. Y eso es obra de la carne. Eso es obra de la carne. Pero ¿qué nos dice la palabra? A lo que uno piensa. A ver, hermanos, de esto hemos hablado, se ha hablado mucho en las prédicas. ¿Qué dice la palabra? Con lo que tú piensas, ¿qué es lo que debes de hacer? Todo pensamiento hay que llevarlo a la obediencia. Todo pensamiento cautivo. Amén. Dice, recuerden llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Porque es que no importa, hermanos, lo que tú pienses. Porque nuestra simiente, como ya lo hablamos, es pecaminosa. Entonces nosotros en ese momento, ¿qué vamos a pensar? Ya me molesté, ya me da ira, ya estoy irritando a mi hermano. Pero ¿qué te dice la palabra? Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, hermanos. Nosotros lo podemos pensar, pero no lo podemos hacer. Está prohibido hacerlo, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo no es omnisciente. Él no conoce nuestros pensamientos, hermanos, pero sí conoces lo que tú dices y lo que tú actúas, cómo actúas. Él lo conoce. Entonces Él se va a agarrar de eso, hermanos. Acuérdense que Él nos va a destruir en ese, ¿verdad? Él nos va a destruir en ese hábito. Entonces, no importa, hermanos, porque lo pensamos, ¿no? Dice la palabra, ¿verdad? Que aquel que dice que no peca hace a Dios un mentiroso, ¿no? Entonces sí pasa, hermanos, pasa. Porque tenemos esa lucha que es el espíritu, hermanos, que se opone a que no lo hagas con la carne, que la carne quiera hacer lo que sea. Pero a ti el Señor te dice, no importa lo que tú pienses, no importa lo que sientas, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Si el Señor no nos ha dejado solos, porque el Señor que nos dio, Dios nos dio armas, hermanos. Dios nos dio armas espirituales. Amén. ¿Qué te dice el Señor? Que te vistas de toda la armadura de Dios para que cuando vengan días malos puedas estar firme, aún acabando el día, ¿verdad? Aunque sea malo, tú estés firme. ¿Y cuál es la armadura de Dios, hermanos? ¿Cuál es la armadura que te protege hacia todo pensamiento, hacia cualquier que te lleva, que te rederguye? ¿Cuál es? Es la espada, que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces el Señor, hermanos, te dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces el Señor no te está diciendo que no vas a tener malos pensamientos, que en algún momento no vas a pensar mal de tu hermano, que no te va a molestar algo que dice o algo que hace, porque eso es algo que pasa, hermanos. El Señor te está diciendo,
tú estás luchando, tú estás en la milicia, tú eres un soldado, tú te estás luchando. ¿Y qué te dice? Que eres un soldado con armaduras, hermanos. Que eres un soldado con armaduras, que eres un soldado que está luchando y que tienes la espada del Espíritu Santo, que tienes la palabra de Dios en tu vida para que lleves todo pensamiento cautivo, para que lo sometas a la palabra de Dios, que es la obediencia a Cristo. Amén. Porque entonces si nosotros, hermanos, no sometemos esa obediencia a Dios, no nos sometemos a la palabra, quiere decir que está pasando algo grave en nosotros. Está pasando algo grave, hermanos, porque entonces, ¿cómo está nuestro espíritu? ¿No? Porque cuando nosotros hacemos algo, el espíritu inmediatamente nos redarguye, hermanos, nos lleva a la palabra. Pero si no es así, preocúpate. Hay que preocuparnos. Si la palabra, hermanos, ¿verdad? No, ya nuestra mente ya está cauterizada y no nos redarguye el pecado, hermanos. Eso es algo muy grave. Amén. Entonces, tenemos armas, ¿verdad? Tenemos armas y es una lucha. Es una lucha. Tenemos que reconocer que eso es diario, es todos los días en la vida del cristiano. Pero también el Señor nos dio las armas espirituales, hermanos. Nos dio las armas espirituales y es difícil porque nos va a costar, es difícil. Pero el Señor nos dice que no estamos solos, ¿verdad? El Señor nos dice, no temas, yo te ayudo. Tú sigue adelante, hermanos. Hay veces en los que tú vas a estar llorando, ¿verdad? Y apretando la boca porque vas a querer, tú luego quieres explotar, pero la palabra te dice, no, hermanos, y esa es tu pelea, esa es tu batalla. Cuando tú estás haciendo eso, tú estás luchando la buena batalla. ¿Qué te dice el Señor? Sé manso y humilde de corazón, te dice Jesús, ¿no? Entonces nosotros tenemos que someternos, hermanos. Y nos va a costar. Pero es una lucha, amén. Amén. Y dice, pero ¿qué pasa si no sometemos la palabra a nuestra vida? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros ignoramos eso, hermanos? Y no sometemos nuestro espíritu. Amén, no sometemos la palabra. Vamos a leer Santiago 1:14. Santiago 1:14. Si lo tienen, mis hermanos pueden leerlo, por favor. ¿Sí? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén, gloria a Dios. ¿Eso está ahí, hermano? Sí. 14 me dijo. ¿Sí? Ok. Dice, ¿verdad? Que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído. ¿Ok? Pero ¿puede leer más, hermano, por favor? El siguiente versículo. Entonces la concupiscencia, después de la que ha concebido de la luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amén, gloria a Dios. Dice, ¿verdad? Que el pecado cuando ha sido consumado da luz a muerte. ¿Y cómo se puede diferir, hermanos, en nuestra vida? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Que en dónde empieza el pecado? ¿Dónde empieza el pecado siempre, hermanos? Nuestra mente. El pecado siempre comienza en nuestra mente, hermanos. ¿Y qué pasa? Si tú no ocupas la arma del Espíritu Santo y no llevas todo pensamiento cautivo a la obediencia, hermanos, si tú ignoras la palabra, el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Esa palabra se atesora en tu mente, hermanos, y baja a tu corazón. Baja a tu corazón, hermanos. Y dice la palabra que cuando eso baja a tu corazón, da para muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces tú vas a hacer ese pecado. Ese pecado, hermanos, ya no te va a costar, ni tan siquiera lo vas a pensar. ¿Por qué? Porque ya lo vas a atesorar en tu corazón. Y eso es algo grave, hermanos. Eso es algo grave, que cuando nosotros no llevamos ese pensamiento, hermanos, si no lo llevas cautivo, va a bajar a tu corazón. Y lo peor es que va a concebir para muerte, porque es muerte espiritual, hermanos. Es muerte espiritual. Por eso pasa muchas veces que hay personas que el pecado no les redarguye, que el pecado ya tienen una mente cauterizada. ¿Qué pasa? Que ya no pueden comprender la palabra, hermanos. Y eso es algo grave. Por eso nosotros tenemos que estar latentes siempre a la voz de Dios.
a la voz del Espíritu Santo. Por eso te dice, andar por el Espíritu. Anda por el Espíritu, hermanos. El Espíritu, anda por el Espíritu. El Espíritu nos lleva a la palabra. Hay que andar en obediencia a la palabra. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? También, ¿verdad? Dice un versículo, dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Nos dice el Señor que cuidemos nuestro corazón, hermanos, que no dejemos que nada baje a nuestro corazón, porque de nuestro corazón que salen los homicidios, salen las malas palabras, sale la concupiscencia, sale la inmoralidad, hermanos, sale el pecado. En nuestro corazón está el pecado. Entonces, si de nuestra mente baja nuestro corazón, ya lo vamos a hacer sin que nos redarguya nada, ¿verdad? Ya vamos, ahora sí que vamos a hacerlo como que se nos va a hacer muy fácil a nosotros ya pecar. ¿Por qué, hermanos? Porque lo estás atesorando en tu corazón y la palabra a ti te dice que cuides tu corazón porque de él mana la vida. De nuestro corazón, hermanos, mana la vida. De nuestro corazón, ahí es donde viene el amor. Cuando tú expresas que quieres a alguien verdaderamente, ahí de tu corazón estás expresando el amor para tus hermanos. Entonces no dejes, hermanos, no dejes que nada baje a tu corazón. Cuida tu corazón, cuida tu mente, pelea la buena batalla, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No permitas, si algo a ti no te parece en ese momento, no importa, ¿qué dice Cristo en ese momento? Deséchalo de tu vida. Dice que es llevar cautivo, llevarlo, ¿verdad? Quitarlo. Entonces, llévalo cautivo, hermanos, a la obediencia a Cristo. Y el Espíritu Santo, Él nos va a ayudar, ¿verdad? Él nos ayuda, hermanos. Pero si no lo hacemos, entonces ya cuando lo atesoramos en el corazón, ya estamos hablando de que es algo, pues, grave, ¿verdad? Es algo grave, hermanos. Porque por eso el Señor te dice que aquí se vaya de aquí. No dejes que te contamine, que contamine todo lo demás. Amén. Y estamos luchando la buena batalla, hermanos, y es difícil. Pero entonces dice que concibe para muerte y es muerte espiritual, ¿verdad? Así cuando una mujer que está encinta, cuando está embarazada, ¿qué pasa? Tarda 9 meses el bebé en formarse, se está nutriendo, se está alimentando, crece y cuando concibe, si se nutre bien, concibe que es un bebé sano, pero si no, pues es un bebé luego sale con enfermedades, ¿verdad? Lo mismo pasa con el pecado, hermanos. Si tú estás a tu corazón, estás metiéndole tu mente Facebook, videos de inmoralidad, videos de varones, igual los varones, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que muchas veces ven a las mujeres, e igual las mujeres, hermanos, si seguimos metiendo videos de inmoralidad a nuestra mente, eso va a bajar a tu corazón y va a concebir, hermanos, y se van a guardar, y se van a guardar, y se van a guardar, y van a concebir para muerte espiritual, hermanos, muerte en nuestra vida, nos van a dañar, entonces después nos va a costar dejar todo eso. Así que no hay que permitirlo, hermanos, hay que utilizar las armas que Dios nos dio. Amén. Entonces, antes de que sea consumado, ¿qué dice? Desecharlo de nuestra mente, que no nazca en nuestro corazón. Amén. Yo sé, hermanos, que es una palabra muy pequeña, pero le dije al Señor, ¿verdad?, que Él me pudiera dar el entendimiento. A veces menos es más, ¿verdad? Para que pudiera, hermanos, pudiera traer palabra a nosotros, palabra a su congregación. Esto es algo que pasa demasiado en la congregación, hermanos, pero también, ¿verdad?, no hay que ignorar la lucha interna que tenemos cada cristiano, y no hay que ignorar, hermanos, yo sé, ¿verdad?, que uno hace algo mal y uno está mal con Dios, uno se siente mal, te sientes mal cuando le fallas al Señor, pero acuérdate que no debe de pasar de tu mente, hermanos, no debe de pasar por tu mente, y tenemos que andar por el Espíritu, hermanos. Hay que leer más la palabra, hay que orar más, hay que escuchar más alabanzas, hermanos, hay que llenarnos, empaparnos del Espíritu del Señor, porque de verdad es muy difícil, hermanos. Y no puede decir que no lo pensemos, el problema es si lo hacemos. Ese es el problema, hermanos, porque entonces eso ya bajó a tu corazón. Cuando tú haces el pecado, entonces ya bajó a tu corazón, y ese es el problema, ¿ok? Así que de la mente, ¿qué vamos a hacer? Dice la palabra que ¿qué?
que lo desechemos, hermanos. No dejen que consuma, no dejen que nazca, que crezca y que se vaya llenando más y más, hermanos. Hay que desechar todo eso, amén. Bueno, hermanos, esta es la palabra esa es la palabra, ¿verdad?, que el Señor habló en nuestra vida, porque les digo que yo no sabía, yo estaba perdida, y yo oré al Señor y Dios en sueños me mostró esta palabra, y yo le doy gracias a Dios porque su palabra dice, ¿verdad?, que aun si no sabemos qué decir, el Señor nos va a dar palabra, hermanos. Y miren que Dios siempre cumple sus promesas, el Señor es bueno. Dice la palabra también que Él te capacita, ¿verdad? Dice, tú no te jactes de nada, porque el crecimiento lo da Dios, la capacidad Dios lo da. Amén. Así que yo le doy gracias a Dios, hermanos, y Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Amén, gloria a Dios. Padre nuestro, mi Dios maravilloso, todopoderoso, soberano, grande, maravilloso es usted, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios Padre, le damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre mío. Yo le ruego, Señor, que esta palabra, que esta semilla, Señor, no sea una semilla, Padre mío, que caiga en espinos o en piedras, Señor. Que sea una palabra, Señor, que caiga, Padre mío, en tierra fértil, Señor. Que caiga en tierra fértil, Padre mío, que crezca, Señor, que dé frutos, mi Dios todopoderoso. Sabemos, Padre mío, que en nuestra vida, Señor, en la vida, Padre mío, del creyente, Señor, de un cristiano, Padre mío, es una batalla, Señor, que estamos librando, Padre mío, que estamos peleando, Señor, todos los días, mi Dios todopoderoso. Pero sabemos, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, se opone, Padre mío, porque fuimos sellados, Señor. Fuimos sellados, mi Dios Padre, para la redención, Señor. Fuimos sellados, Señor, para su gloria, Padre mío, para estar juntamente en plenitud con usted, Señor Jesús. Fuimos sellados, Padre mío, por el bautismo. En el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias, Señor, y le rogamos, Padre mío, que su Santo Espíritu, Señor, sea vivificando nuestra alma, Padre mío. Que su Santo Espíritu, Señor, nos haga llevar todo pensamiento cautivo a su obediencia, Padre mío. Que no permita, Señor, que nuestra mente, Padre mío, contamine, Señor, nuestro corazón, Padre celestial, porque de nuestro corazón, Señor, van a la vida, Padre mío. De nuestro corazón, Señor, sale, Padre mío, el amor, Señor, salen los buenos deseos, Padre celestial, pero también sale, Padre mío, el pecado, Señor. Yo le ruego, mi Dios todopoderoso, que usted vivifique, que nos vivifique, Señor, este cuerpo, Padre mío, este cuerpo, Señor, que somos coyunturados, Padre mío, en un mismo sentir, Señor, en una misma unión, Padre mío, que nos guíe, Señor, y que nos enseñe, Padre mío, a caminar por el Espíritu, Señor. Que nos enseñe, mi Dios todopoderoso, a ser más espirituales, Señor, a ser menos carnales, Señor, a desechar, mi Dios todopoderoso, la inmundicia, Señor, la iniquidad, Padre mío, la inmoralidad, Señor, que está en nuestra mente, Padre celestial. Ayúdenos, Señor, ayúdenos, Padre mío, a pelear la buena batalla, Señor, porque no es con nuestras fuerzas, Señor, es con su Santo Espíritu, Señor, es con su Santo Espíritu, Padre mío, que nos da libertad, Señor, que nos lleva, Padre mío, a la plenitud, Señor, de su presencia, de su palabra, Padre mío, de su obediencia, Señor.
en mí. Para mí el morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, Dios les bendiga.